Assalamu alaikum warahmatullahi tal barakatuh. Hermano, me preguntas sobre el capítulo 37, versículos de 133 a 138. Parece que hay algo extraño aquí. ¿Por qué? Dices así: el profeta Mohammed, que la paz sea con él, se dirige a su pueblo y les dice que ellos pasan de día y de noche sobre las ruinas, se entiende que de Sodoma, del pueblo de Lot. Pero es extraño que si supuestamente Mohammed estaba en Meca y Sodoma en el mapa está en Jordania, ¿cómo es posible que pasen día y noche sobre sus ruinas? Parece que se está hablando de un pueblo cercano y Meca está muy lejos de Sodoma como para pasar día y noche. Es cierto, hermano. El problema es que en árabe no dice eso. El problema es que no sabemos dónde está localizado el pueblo de Lot. No sabemos si se llamaba Sodoma, porque en el Corán no aparece. No sabemos si se situaba en Jordania, porque en el Corán no aparece. Lo único que sabemos es lo que nos dice el Sagrado Corán. Claro, en las traducciones nos encontramos muchas palabras que en el texto en árabe no aparecen. Y hay gente que dice, bueno, pero claro, es que no se puede traducir el árabe del Corán palabra por palabra. Se hace una interpretación, sí, se hace una interpretación, pero no se pueden poner, por ejemplo, palabras como ruinas o viviendas donde no aparecen en el texto árabe. Mira, hermano, vamos a centrarnos en capítulo 37 y los versículos 137-138, porque ahí está la clave de todo el pasaje. Vamos a olvidarnos de cualquier fuente que no sea el Sagrado Corán. Vamos a centrarnos en el sentido primario de los términos. Porque si no hacemos esto, hermano, como ya he dicho en muchísimos vídeos, siempre vamos a encontrar incoherencias, interpretaciones extrañas que no nos cuadran para nada, como esta que tú me estás enviando. Vamos a encontrar contradicciones insalvables. Demasiado jaleo, demasiado confusión, duda, y todo por no centrarse en el texto coránico, por no tomar el sentido primario de los términos, hermano. Es por eso. Y ciertamente pasáis junto a las ruinas de sus viviendas día y noche. ¿No vais pues a utilizar vuestra razón? Claro, aquí parece que está diciendo eso. Entendemos que caminan por encima de ellos, de la ruina de ellos, día y noche. Pero claro, ¿qué está diciendo en árabe? Wa innakum, sí, ciertamente, tamurrun. Esto lo traducen o lo interpretan como pasar, como caminar, pero en árabe se puede interpretar perfectamente como conducirse. Esta palabra se utiliza también para el agua que fluye, se utiliza para muchas cosas. Es pasar, es conducirse, llevarse por algún sitio. Aleihim siempre se entiende como sobre algo, pero cuando vemos las acepciones que se forman con la raíz, nos damos cuenta que se utiliza mucho, pero mucho, para construir términos que tienen que ver con estados elevados, con el honor de las personas, con sobresalir, con sobrepasar. No tiene solo el sentido de algo que físicamente está encima de una cosa, no. También tiene el de un nivel espiritual más alto, sobresalir, ser mejor o destacar por encima de alguien, no solo es en el sentido físico. Musbihin via Laili, esto mañana, noche, es una expresión hecha en árabe, significa continuamente,
no tiene por qué ser todo el día y toda la noche. Esto ya hemos explicado en otros vídeos del canal. Lo que significa es de forma continua. Este es el sentido que tiene. Día y noche o mañana y noche. Luego dice afala taqilun. Este taqilun lo encontramos como nuestra razón o entendimiento. Pero en el sentido primario se encierra el concepto de restringir, de amarrar, de atar las patas de un camello para que no se mueva, de abstenerse. Luego, después de estos sentidos, vienen los secundarios que tienen que ver con analizar, estudiar, meditar, pararse a atar cabos. Pero el sentido primario es restringir el movimiento, abstenerse de hacer algo. Claro, cuando tomamos todos estos sentidos, entendemos que se está diciendo al pueblo de Mohammed que de forma continua están sobrepasando a los pueblos mencionados anteriormente en el resto del capítulo, porque de 137, 138 para arriba, hacia el principio, se nos está hablando, ¿verdad, hermano?, de una lista de profetas y de pueblos que fueron destruidos o que rechazaron a sus enviados. Entonces aquí se corta esto, porque a continuación se nos menciona la historia de Yunus. Y Yunus, el pueblo de Yunus, al final cree. Entonces hay una separación. Justo este versículo, o estos versículos 137 y 138, dividen la sura en dos partes. Están describiendo el final de los relatos que hablan de pueblos destruidos o pueblos que rechazaron. A partir de estos dos versículos se nos habla, fíjate, de Yunus y de su pueblo que sí que aceptaron el mensaje. Entonces lo que se les está diciendo al pueblo de Mohammed cuando termina de relatar estas historias es que ellos de manera continua están sobrepasando a aquellos pueblos mencionados en su forma de conducirse. Y se les pregunta, no os vais a detener, no vais a parar de conduciros de esta forma. Es un mensaje, lo que luego viene a continuación, de esperanza, porque, como te digo, a partir de 37, 138 para abajo, ya se narra el relato de un pueblo que sí que ha aceptado, ha rectificado. Entonces, con este versículo se le está diciendo a los contemporáneos del profeta Mohammed que paren esa actitud de conducirse de esa manera, que es la misma que los pueblos que han desmentido a sus enviados y han sido aniquilados algunos de ellos, que paren porque aún pueden salvarse si rectifican, como el pueblo de Yunus. Estos versículos, repito, hacen el corte entre un tipo de pueblo y otro, hermano, fíjate bien. Claro, luego me puedes decir que en capítulo 15, esto ya te lo añado yo, hermano, de los versículos 75 al 77, también se nos habla del pueblo de Lot, y específicamente de lo que ocurre con su ciudad. Pero dice así este pequeño pasaje, realmente en eso hay signos para los que observan. En presente encontramos en las traducciones. Y luego dice, y ella, se entiende que la ciudad de Lot, se hallaba en un camino que aún subsiste en pasado. Y luego otra vez en presente. En eso hay un signo para los creyentes. Aquí un poquito extraño porque el texto en árabe permite
la interpretación en presente, todo el pasaje entero. Sin embargo, empiezan en presente, cambian al pasado, porque teóricamente es una ciudad que ha sido destruida, y después vuelven al presente. Sospechoso. Analicemos por qué. Cuando dice, realmente en eso hay signos para los que observan. Mutawasimi. Esta palabra significa buscar y examinar, no es simplemente observar. Claro, con esa interpretación observar parece que están diciendo algo que puedes ver así a simple vista. No, no. En árabe significa buscar y examinar con detenimiento, a fondo. Luego, en el siguiente versículo que lo interpretan y lo traducen en pasado, vemos que nos dicen, y ella, se entiende que Al-Madinat, la ciudad, y ojo, que unos versículos más arriba nos dice, nos habla del pueblo de Lut como Ahlu al-Madinat, la gente de la ciudad. Pero este Madinat se construye en árabe desde dos raíces distintas. Una es Mim Dal Nun, que tiene como sentido básico quedarse en un lugar. Por eso, Ahl, de un lugar, gente que se ha quedado en un sitio. Pero también se puede construir este Madinat desde la raíz Dal Ya Nun. Y esta, hermano, es la misma raíz que Din. Es la misma raíz que Din. Din, que significa religión o manera de conducirse por la vida, ¿verdad? Bien. Sigue diciendo, se hallaba, o sea, esta Madina se hallaba en un camino, pero aquí en árabe dice Sabil. Sabil, en la mayoría de los casos que aparece en el Sagrado Corán este término, está relacionado con un camino espiritual. Sabilillah, ¿te acuerdas? Aparece muchas veces. Sabil, camino espiritual o forma de conducirse por la vida. Y acaba diciendo que aún subsiste Mukimin, que sí, tiene como sentido básico mantener el equilibrio, la posición vertical, y sí, significa algo que perdura. Y acaba diciendo, en eso hay un signo para los creyentes. Claro, cuando tomamos todos estos sentidos, podemos entender que quienes creen, buscan y examinan tienen una enseñanza en el relato de Lot, pues el camino que seguían aquellos, Ahlul Madinat, la gente de Lot, perdura hasta nuestros días. Y basta ver las evidencias que nos rodean, observar, analizar, fijarse en las cosas que nos rodean. No ha cambiado la naturaleza del káfir, no ha cambiado nada. Las historias de los profetas, de sus pueblos en el Sagrado Corán, nos muestran la naturaleza de las personas de hoy día. Todo sigue igual, hermano, todo sigue igual. Estas son interpretaciones, no digo que sean las únicas, ni muchísimo menos, pero basadas en el sentido básico de los términos, teniendo en cuenta el contexto donde aparece y dejando a un lado todo lo que no es el propio Corán y la lengua árabe. Este es el comentario, la reflexión que te hago sobre este asunto, querido hermano. Un fuerte abrazo, que Allah te bendiga y assalamu alaikum wa rahmatullah.